¿A quién pertenece un territorio? La colonización, los conflictos armados, la venta de extensas áreas en América Latina ha traído conflictos regionales que viven hasta el día de hoy, heridas que siguen abiertas. Por eso, este programa de La Voz de tus Derechos se acercará al tema de tierras ancestrales, conflictos actuales. Para hablar de eso, tengo en el estudio a un invitado, es abogado, es además una mezcla entre mapuche y suizo, una rara mezcla, y pues preside la Fundación Wallmapu Limpio y hasta hace poco pues también formaba parte de la misión permanente de Chile ante Naciones Unidas en Ginebra, además de ser asesor y consultor de derechos humanos. Se trata de Rodrigo Payalef Monar. Bienvenido, Rodrigo. Gracias, Yani. Gusto. Bueno, pues veo que con todo esto que te he presentado va a ser una conversación muy interesante porque vamos a tener de todo. Sí. Leyes, diplomacia y también la implicación de alguien que es parte, ¿no? Bueno, pues Rodrigo, hoy vamos a compartir esta conversación a través de videoconferencia con alguien que está desde Panamá, específicamente desde la comarca Cunayala, en la costa norte panameña. Se trata de Bernal Damián Castillo, es antropólogo e historiador. Bienvenido al debate, Bernal. Buenas. Bueno, pues además de Bernal, que está en videoconferencia, y Rodrigo, que está en el estudio, hoy de manera excepcional este programa de La Voz de tus Derechos tendrá un invitado que ha dejado una pequeña grabación con su intervención, porque por cuestiones de agenda no ha podido participar. Es un observador de derechos humanos. Nos estará haciendo llegar su mensaje desde Chiapas, al sur de México, y se trata de Javier Gascón. Así que escucharemos en un rato las palabras de Gascón. Pero mientras, vuelvo contigo, Rodrigo, al estudio. Pues cuando te presenté, hablaba pues de esta peculiaridad de que compartes una parte de tu ADN, de tu genética mapuche y otra parte suiza. ¿Cuánto ha influido el hecho de que seas precisamente eso, hijo de lugares tan disímiles, en tu percepción sobre el conflicto mapuche por el territorio en Chile? Johnny, muchas gracias por la invitación, por preocuparse de un tema que está a miles de kilómetros de distancia, pero que de alguna forma también involucra a Alemania. Bueno, esa doble mirada, esa distancia al conflicto a veces hace que uno lo vea de manera más objetiva. Y de manera más objetiva pueda hacer un mejor diagnóstico y eventualmente proponer mejores soluciones. O sea, que crees que tienes una mirada más moderada, quizás, más equilibrada, más a medio camino. Yo creo que una mirada más realista, basada en la experiencia, en una vida de ir trabajando estos temas, de ir conversando con dirigentes, de ir estudiando la historia, porque quizás hay uno de los principales déficits políticos hoy día que quienes tienen que tomar las decisiones no conocen la historia. Me gusta y además me gusta esa mirada equilibrada y además ya me contarás los detalles del conflicto. Pero primero, Rodrigo, déjame volver con Bernal porque me gustaría muchísimo que me hablara desde esa región de Cunayala, en Panamá, que está inmersa ahora mismo en constantes cambios. Por un lado, lo que se pueden llamar las tradiciones, por el otro, la influencia de la modernidad y la globalización. ¿Cómo se ve eso en Cunayala actualmente, Bernal? ¿Es fuente de conflicto? ¿Se asimila? ¿Están matando tradiciones? ¿Cómo es? Sí, como me preguntas, ¿no? Actualmente la región de Cunayala, desde el punto de vista histórico, o sea, cuando Panamá no era un país, había una comarca, una gran comarca que se llamaba la comarca de Tulenega. Desde esa época ya se hablaba de a partir de ahí ya había contacto con barcos de Estados Unidos, de Colombia, y entonces en ese sentido, hoy la región de Cunayala hay grandes cambios, como el tema de la globalización, en el sentido del turismo, cómo está afectando el cambio cultural a los jóvenes. Muchos no quieren trabajar en el campo, se enfoca que el turismo es una alternativa. Entonces también los cantos tradicionales, el conocimiento tradicional ha cambiado. Sin embargo, una de las fortalezas que se está haciendo es el Congreso de la Cultura,
que es la máxima autoridad, Congreso General de la Cultura Cuna, aunque a nivel internacional se conoce más el Congreso General Cuna, que es la parte política administrativa. Pero dentro de eso, el grupo, la énfasis de los SAILAS, los EFE tradicionales, hace que ese cambio cultural no sea fuerte por el efecto de la globalización, como ha entrado el turismo, ha entrado los celulares, los cables. O sea, que están tratando también de preservar desde estas instituciones propias las tradiciones. Y con esa palabra, tradición, me vuelvo a Rodrigo aquí en el estudio, porque estamos hablando en el caso mapuche también de un problema muy serio de territorio, que es el tema fundamental de este programa. Y sé que es un asunto complejo, que hunde sus raíces en la historia, que tiene varios momentos. Tú puedes, Rodrigo, contárnoslo brevemente, pero también lo más claramente posible. Sí, bueno, yo creo que son dos etapas históricas bien importantes, que es el momento que se produce la invasión por el Estado de Chile, no estamos hablando de los españoles, en 1860 hacia adelante del territorio, y que junto con invadir el territorio militarmente, viene detrás de ellos toda una línea de colonos desde Europa, que no llegaron espontáneamente a Chile, sino que fueron venidos a buscar desde ese tiempo una política ministerial. Desde Chile vinieron a ser buscados a Europa y hoy día están instalados allá y presionan obviamente en el territorio. Estamos hablando de alemanes, italianos, suizos, franceses, incluso ingleses. Pero además también hay otro elemento que eso yo diría que es importante porque tiene algunas zonas larvadas de conflicto, pero hay otro elemento que es el elemento forestal. Durante la dictadura militar se dictó un decreto que permitía bonificar la plantación de especies forestales exógenas, pino y eucaliptus. Y estas especies hoy día copan gran parte del territorio indígena y no solamente restan territorio, sino que además producen desequilibrio ecológico, como que secan las napas de agua. Entonces hay una forma de agresión bastante oculta que muchas veces ahí no se ve. Muy interesante, porque no solo es tomar un territorio, sino incluso este tipo de agresión con vegetación, traer vegetación e imponerla, ¿no? Exacto. Y eso implicó destruir bosque nativo, destruir terrenos que eran ecológicamente sostenibles, que tenían fauna, que hoy día no tienen nada. Tienen solamente las especies que fueron traídas ahí, con el agravante de que secan las vertientes subterráneas y acidifican el suelo, lo que los deja imposibilitados para la agricultura. Bueno, Rodrigo, cuando comencé este programa presenté a un tercer invitado. Dije que de manera excepcional teníamos una pequeña grabación de él, por cuestiones de agenda no ha podido participar. Se trata de Javier Gascón y nos va a tocar el tema de un territorio que hace unos años, recuerdo en 1994, saltó a la primera plana de todos los periódicos del mundo. Estoy hablando de Chiapas. Recuerdo perfectamente todas aquellas noticias sobre el levantamiento zapatista en el estado mexicano de Chiapas. Y recientemente, pues también hemos conocido de una candidata indígena, Marichuy, que pues está siguiendo el camino, los pasos para lograr colarse en las presidenciales mexicanas en 2018. Así que vamos a escuchar a Gascón a ver qué tiene que decirnos desde Chiapas. Adelante. Bueno, el papel de los observadores internacionales de derechos humanos en Chiapas consiste en garantizar la presencia internacional en comunidades que se ven amenazadas por la actividad paramilitar. A veces desde fuera parece como que o se piensa que en Chiapas el conflicto a nivel armado ya no existe porque mediáticamente ha desaparecido mucho en los últimos años, ¿no? Sin embargo, hay presencia activa de varios grupos paramilitares, hay ataques a comunidades y especialmente a comunidades zapatistas, aunque también a otras comunidades, digamos, como ideológicamente cercanas al zapatismo. Y la presencia internacional pues contribuye un poco a visibilizar esto y contribuye también a frenar en alguna medida esos ataques, ¿no? El conflicto en Chiapas responde, bueno, a muchos factores, pero uno de ellos que sería como determinante o que nosotros pensamos que es determinante es la presencia de recursos naturales en el territorio zapatista, en la selva lacandona. Recursos naturales porque Chiapas es donde está la mayor parte del agua dulce de México, donde se produce la mayor parte de la energía hidroeléctrica y en la selva hay recursos mineros, hay oro, hay petróleo, hay uranio, hay un potencial turístico también muy grande y entonces hay una política de desplazar a las comunidades indígenas para poder facilitar la inversión, fundamentalmente inversión extranjera. Porque la presencia de esas comunidades, sobre todo si están organizadas,
impide muchas veces esa inversión, porque las comunidades no quieren que se explote esos recursos naturales de una forma que a ellos no les beneficia y que perjudica al medio ambiente, al ecosistema, etc. El contexto en el que desarrollamos nosotros nuestro trabajo es más o menos ese, y muchas veces es en comunidades zapatistas donde han creado un sistema de autogobierno indígena, un sistema de educación, un sistema de salud, un sistema de impartición de justicia que es como netamente indígena y que responde a sus valores culturales, a sus códigos. Y bueno, eso es más o menos el contexto en el que nos desarrollamos. Ellos también es verdad que han tenido la habilidad de no quedarse aislados y entablar relaciones con otros grupos no indígenas del país. Y la política del gobierno un poco ha sido la de negar la existencia del conflicto y favorecer ese aislamiento de las comunidades. Y nosotros, una de las funciones que tenemos también es visibilizar eso y romper ese cerco, ¿no? Romper ese aislamiento. Ese sería un poco el papel que tenemos como gente de fuera, que somos de las comunidades y de fuera del país. Y la presencia que tenemos un poco pues va en esa línea. Bernal, escuchábamos a Javier hablar del papel del gobierno mexicano en el caso de Chiapas. Y me voy contigo a Panamá porque me gustaría que me contaras cómo es esa relación entre el Estado panameño y la comunidad de Cuna Yala y cuál es el nivel de autonomía que tienen ustedes. Perfecto. Cuna Yala, actualmente, el pueblo Cuna, algo breve, el pueblo Cuna se divide en dos áreas, en un grupo de Cuna que está en Colombia y otro que está en Panamá. En el año de 1925 se dio la Gran Revolución Tule. Entonces es a partir de ahí en el cual se plantean los conceptos de autonomía, en el sentido de que el Cuna comenzó a pelear por sus derechos humanos y territorial, ya que llegaba, por ejemplo, colonos no cunas a invadir, a cazar, a pescar, llevar tortugas de forma violenta. Y entonces a partir de ahí las autoridades tradicionales, ¿no?, la dirigencia cuna comenzó a ver que es muchas violaciones. Entonces se da la gran sublevación del 25 contra el Estado panameño. A partir de ahí, en la cual el Estado panameño comienza a reconocer los derechos humanos, los derechos territoriales, y se comienza a negociar por el territorio, las comarcas, en el 38, luego se afianza en el 53, y luego actualmente ya de forma de autodominación lo llamamos como Cuna Yala. Con respecto al Estado Nacional, hoy actualmente la relación está más o menos en el sentido de hay respeto, hay reconocimiento, hay una autonomía de hecho, no una autonomía en la cual, aunque a nivel nacional, legalmente, en la Asamblea Nacional no está reconocido como las leyes de Cuna Yala, como una ley que se llama la ley fundamental, pero nosotros lo aplicamos de hecho. Entonces el Estado lo aplican, lo reconocen, lo respetan. Y ese es ese es un paso de avance, Bernal. Pero ahora vuelvo con Rodrigo al estudio, porque recordando algo de lo que dijo Javier, él dijo la palabra recursos y habló de los recursos naturales que tiene una región como Chiapas. Y en el caso mapuche no solo es cuestión del territorio que se ve, también está lo que no se ve, ¿no? Exactamente, pero también quizás habría que hacer una distinción. En el país tenemos, aparte de los mapuches, que son pueblos minoritarios, también otros pueblos indígenas minoritarios en el norte, donde hay riquezas mineras importantes y donde el uso intensivo del territorio del agua no considera, no respetan la mirada ni la posición de los pueblos indígenas. Y en el sur hay problemas en la pesca, porque también en el borde costero hay pueblos indígenas que quieren utilizar la pesca de manera sostenible, pero hay grandes empresas que depredan los recursos, los agotan y dejando, digamos, hipotecado el futuro para las generaciones posteriores, incluso para la alimentación. Y como te comentaba antes, el tema de los bosques, que una sola familia en Chile tiene más hectáreas de territorio que todo el pueblo mapuche. Una sola familia, un grupo económico. Claro, sí, hay una gran desproporción. Exactamente. Vuelvo contigo, Bernal, porque hace un rato me comentabas del tema del turismo. Bueno, pues conozco Panamá, he estado muchas veces allí. Sé que es un país que, bueno, pues donde el turismo y también la cuestión del canal tiene una importancia protagónica en la vida nacional. Y te quería preguntar exactamente sobre el tema de los territorios. ¿Cuánto todas estas, bueno, pues por ejemplo, la explotación turística, la existencia del propio canal y otra serie de industrias han podido recortar, influir o dañar el territorio indígena? ¿Ha habido ese tipo de procesos allí?
Sí, las comarcas actualmente, en el caso de Cunayala, hay muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, el tema del turismo. El turismo ha sido, como explicaba, ha llevado a que el cambio climático, el problema del cambio climático, un problema muy serio. La cantidad de basura, aunque Cunayala hablamos de una autonomía bonita, de hecho, pero también tenemos cierta dependencia, ¿no? Por ejemplo, el turismo ha sido una forma, ¿no? Pero las autoridades ¿cómo se ha autoestructurado? Han hecho que el turismo sea un beneficio para nosotros. A través de la ganancia del turismo, los mismos autoridades tradicionales hacen que haya entradas y hay beneficios para las comunidades, no formas alternativas, ¿no? O sea, que han tratado de aprovechar también pues, la llegada de turistas en aras del bien económico de la comunidad. Sí, sí, exactamente, pero también hay efectos positivos y efectos negativos, pues. Me imagino. Ahora, Bernal, en cuanto a la educación de las tradiciones, ¿tienen ustedes en la comunidad, por ejemplo, la capacidad en las escuelas de prolongar parte de esa sabiduría indígena, de esas tradiciones, culto, imaginario colectivo también? Sí, por ese motivo, como yo soy parte, y aún tenemos el Congreso de la Cultura, como le expliqué anteriormente, existen dos congresos, cultural y político. El Congreso de la Cultural, la cual somos parte, yo soy parte, y hay otro equipo, estamos tratando que ese se mantenga, que los conocimientos sagrados de los cantos, de la medicina, la juventud conozca, y llevarlo a la escuela. Esa es la base, la niñez es la base en este momento. Si desaparece eso, vamos a decir que 20 años ya el pueblo que uno puede desaparezca, pero ahí se mantienen los conocimientos a través de los ancianos, las ancianas. Rodrigo, cuando se mira desde fuera de Chile, el conflicto entre el gobierno, el Estado y los mapuches, entre las firmas extranjeras y los mapuches, entre los propietarios extranjeros de tierra y los mapuches, muchas veces se ve como un esquema, ¿no? Buenos y malos, blanco y negro, criminales y otros que tienen la razón. Tú has trabajado bastante el tema este de la criminalización de la causa mapuche. ¿Me puedes explicar en qué se basa esa observación tuya? Sí, ocurre que con el objeto, ¿no es cierto?, de proteger estos grandes capitales, estos intereses económicos en el fondo que se instalan sobre el territorio, ha ido creciendo tanto en algunos sectores políticos más conservadores como en alguna prensa, ¿no es cierto?, la instalación de una imagen de un mapuche violento, de un mapuche terrorista, ¿no es cierto?, que es una imagen que se crea intencionadamente para que la opinión pública, los fiscales, los tribunales persigan a través de leyes excepcionales como la ley antiterrorista la demanda social indígena. Entonces, cuando hay una protesta, hay un acto de recuperación de tierra, u otros actos que a veces también lindan en un poco temas más violentos, se trata de utilizar legislación que fue creada en tiempo de la dictadura, que fue creada con otros fines, ¿no es cierto?, para perseguir opositores al gobierno militar, y se utiliza, ¿no es cierto?, para perseguir a los indígenas. Y eso hoy día da cuenta de gente que está detenida por año y medio esperando un juicio, con la presunción de inocencia a su favor, pero a la espera de un juicio. Pasó hace poco que un grupo importante de dirigentes indígenas fueron liberados después de estar prácticamente un año y medio presos, comprobándose mediante los procedimientos legales en Chile y a pesar de todos los recursos de la Fiscalía, que no eran culpables, ¿no es cierto?, y que no debieron haber estado presos nunca. Entonces, ese tipo de cosas se va construyendo a través de este discurso oficial, que no es del gobierno, no quiero ser injusto, sino que hay otros sectores de la sociedad que lo van instalando en el... Los medios entre esos. Los medios, lamentablemente. Pero bueno, me voy con Bernal ahora a Panamá, porque me gustaría preguntarte, Bernal, sobre cómo ha influido también el cambio climático y todas estas afectaciones que hemos tenido naturales en los últimos años. En el caso de la comunidad de ustedes, ¿cómo ha afectado las islas? ¿Cómo las inundaciones también, pues el crecimiento del nivel del mar está afectando las comunidades? Sí, hoy, la verdad, el cambio climático está afectando a la región grandemente. Ha aumentado el agua, el nivel del agua. Hay mediciones que se han hecho científicos, ¿no? Científicos extranjeros y también cunas que han hecho esos estudios. Por ejemplo, los corales se están muriendo, el blancamiento de corales. Hay peces por ejemplo, la langosta. Entonces, vemos
que ese efecto está haciendo. Entonces, en ese sentido, el Congreso Cuna General, a través de una comunidad, están pidiendo un traslado hacia la tierra firme. Y no solamente una, hay otras que ya están pensando planes, porque el aumento del mar, a veces hay meses de noviembre, diciembre, enero, en la cual una comunidad está todo inundado. O sea, cuando viene el tiempo de los vientos alisios. Entonces, eso se está dando grandemente. Y entonces los corales que protegen, los arrecifes, esto protege, también está afectándose bastante. Claro. Ahora, Bernal, ¿están recibiendo ustedes, y estas son dos preguntas en una, ¿están recibiendo ustedes ayuda internacional para ese tema? ¿Cómo se les puede ayudar? Bueno, actualmente solamente en el cambio climático no hay ayuda, no hay apoyo. O sea, a través del gobierno se ha pedido de cómo buscar alternativas, hacer estudios, ¿no? Queremos apoyo que sea tanto de la gente de afuera, pero con las autoridades, porque hay científicos cunas, ¿no? Que trabajan. Pero en este momento no hay apoyo en sí, de un programa del mismo Estado, tampoco nada, el Estado Nacional Panameño, o sea, ni de planificación, nada más está pensando, además viene la parte política, para el día 2018, menos, muy bien. va a haber. Muy bien, vamos a ver, crucemos los dedos para que eso ocurra. Rodrigo, vuelvo contigo porque ya el programa se nos está terminando, el tema es muy apasionante, pero los segundos nos pisan los talones. Entonces, quería preguntarte, porque en el año 2011 se estableció una misión mapuche en Naciones Unidas. ¿Cuánto ha ayudado esa presencia? Yo creo que es un paso interesante, que tiene una potencialidad enorme. Sin embargo, yo creo que falta un poquito de darle más consistencia. Muchas veces la dirigencia indígena utiliza estos espacios para hacer activismo y no para el verdadero fin para el que fueron creados, que es aportar, ¿no es cierto?, a través de las recomendaciones y sugerencias que tienen que ver con el cumplimiento de los tratados en temas de derechos humanos. Yo creo que es una iniciativa muy interesante, que habría que mirar con mucha atención, pero que le falta todavía más desarrollo, algún equipo más grande, mayor representatividad. Yo creo que es una iniciativa positiva. Ahora, tú como abogado, porque se me quedó esa pregunta dando vueltas en la cabeza, tú como abogado también, cuando analizas este tema, porque estamos hablando de terrenos que fueron quitados, que fueron entregados a estos colonos hace cientos de años, ¿no? Ya no tienes las víctimas ni los victimarios directos, nadie es responsable. ¿No te encuentras mucho con ese argumento? No, yo creo que no, que la historia es reciente, estamos hablando de los últimos 100 años, los títulos de Merced tienen 100 años, las familias, que son los títulos que entregaba el Estado, donde reconocía un trozo, un pedazo de terreno para las familias indígenas, esos títulos los mantiene la gente hasta hoy, y están catastrados, están registrados, y sobre esa base el Estado empieza a devolver terreno comprándoselo a estos colonos o a otras personas que lo tengan en su poder. Es un proceso que viene de 1994, cuando se creó la ley indígena en Chile. Ahora, ¿no va a crear esto también un antecedente para otras reclamaciones? Podría ser, pero yo creo que no. Siempre estos temas, cuando no son bien manejados, se pueden abrir hasta el infinito. Y eso es lo que es la sensación que hay hoy día, que la demanda es infinita. ¿Por qué? Porque no ha sido ordenada de alguna manera clara por parte de la autoridad, no ha sido bien encauzada. Entonces, hoy día queda como abierto a la necesidad y va más allá incluso de estas 500.000 hectáreas que te mencioné en otro momento, que fue cuando se redujo el territorio indígena de 11.500.000 hectáreas, va más allá incluso de eso. O sea, que tú crees que trasciende incluso ese momento. Exacto, porque además esos 500.000 hectáreas tú comprenderás que fue un periodo donde no había control, donde no se alcanzaron a mensurar todas las tierras, entonces quedaron mucha gente que claro, no se les entregó ese título de merced. Muy bien. Bueno, Bernal, primero agradecerte que hayas participado en el programa a través de videoconferencia, a Javier Gascón, que haya entregado su video para hablar desde Chiapas, a ti, Rodrigo, por esa mirada moderada, equilibrada desde las dos partes, me ha gustado mucho. Y sobre todo, atrapar esa idea tuya, ese sentir tuyo y recomendarles que se acerquen al tema de las tierras ancestrales, despojándose de prejuicios, de miradas preconfiguradas, también de juicios previos, ¿no? Porque simplemente todo ese preparativo anterior, todos esos prejuicios que a veces tenemos por la opinión pública y los medios, puede terminar dañando a las personas que hoy viven allí o están reclamando esas tierras.
Así que los espero en el próximo programa de La Voz de tus Derechos con otro tema tan interesante como este. Muchas gracias.